Agradezco a la Sociedad Peruana de Endocrinología por la invitación a poder contribuir a este excelente evento. Vamos a continuar en este momento con el segundo bloque, Endocrinología del Envejecimiento. Vamos a tener como moderador al doctor Juan Awit Ticona. El doctor Juan Awit ha sido parte de la promoción fundadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha realizado sus estudios en medicina interna en la Universidad de Connecticut en los Estados Unidos de Norteamérica, un fellowship en endocrinología en la Unidad de Pittsburgh, Estados Unidos de Norteamérica también. Ha sido profesor asistente tanto de la Universidad de Pittsburgh como de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es titular del Servicio de Endocrinología de la Clínica Ricardo Palma desde 1975 y actualmente director médico de la misma clínica desde el año 2012. El doctor va a fungir como moderador en esta sesión. En esta sesión vamos a hablar sobre endocrinología del envejecimiento y vamos a tocar temas como el hipotiroidismo en la edad avanzada y la obesidad sarcopénica, ambos temas muy frecuentes actualmente, especialmente la obesidad sarcopénica, y en el caso del hipotiroidismo en pacientes de edad avanzada, pues vamos a ver algunas grandes diferencias que probablemente a veces no tenemos en cuenta con otros pacientes. Como primera ponencia vamos a tener la charla del hipotiroidismo en la edad avanzada, un manejo práctico, que va a ser abordada por el doctor Emiliano Corpas, que nos viene a visitar desde España. El doctor es profesor clínico de endocrinología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá, en Madrid, España, editor principal y autor de Endotext, de los Estados Unidos, de endocrinología en inglés, de acceso gratuito y con más de varios accesos a nivel global. Es editor principal del libro Endocrinology of Aging, Clinical Aspects in Diagnosis and Image, y de su edición en español, y también participa en diferentes investigaciones y está en preparación para la segunda edición de la misma obra en portugués. Los dejo entonces con el doctor Corpas para su disertación. Bienvenido, doctor. Gracias y buenos días a todos. Es un honor estar aquí y agradezco bastante a la organización de haberme traído desde Madrid y espero que estas charlas puedan ser útiles para todos. Vamos a ver un tema hoy que es un tema agudo, diría. En realidad, el hipotiroidismo, todos los endocrinólogos pensamos que lo sabemos tratar muy bien, algo muy sencillo. Digo, bueno, pues un endocrino trata lo mismo, un hipotiroidismo, de una manera que de otra. Lo tratamos en los niños, tiene ciertas características. En el adulto es parecido al adulto mayor. Pues no, no es así. Realmente en el adulto mayor hay una serie de características por las propias características fisiológicas que ocurren durante el envejecimiento. Los puntos claves que determinan el manejo del hipotiroidismo en edad avanzada, los tienen ahí, son la elevación de las concentraciones de TSH. Ahora vamos a ver cómo varía la TSH con la edad. Las enfermedades extratiroideas y fármacos que influyen de manera poderosa en la transformación o en la conversión, sobre todo, de T4 en T3 periférica, concretamente en la 5-desyodación. El mayor impacto que tiene la disfunción, tanto en el hipo como en el hipertiroidismo, cómo influye también el sobretratamiento con hormona tiroidea en el paciente mayor y la mayor prevalencia que, como es sabido, en el paciente mayor es la autoinmunidad tiroidea, por encima de todas las demás. Por último, dos hechos que configuran el tratamiento de estos pacientes. En primer lugar, la pérdida de masa muscular. La dosis de hormona tiroidea tiene bastante que ver, bastante relación con la masa muscular, con la lean body mass. El aclaramiento metabólico de la T4, que es más lento en la edad avanzada. Todo esto determina que el tratamiento sea diferente y que tengamos que tener cuidado con las dosis. Lo que vamos a ver es un caso clínico, vamos a ir viendo pregunta a pregunta y voy a intentar
ser lo más específico posible. Es un hombre de 75 años que consulta por astenia, debilidad, bradipsiquia y ánimo depresivo, es decir, síntomas totalmente indistinguibles en una persona de edad tiene una polimialgia reumática diagnosticada hace 2 años, en tratamiento actual con prednisona, 5 miligramos al día, ánimo depresivo desde hace 6 meses, tratado con sertralina, 50 miligramos al día, una gastritis atrófica por endoscopia y biopsia de predominio antral, sin metaplasia, Helicobacter pylori positivo y tratado con pantoprazol, y posteriormente tratado con pantoprazol, 40 miligramos al día según sintomatología. En la exploración física no hay nada reseñable, es normotenso, normopeso, frecuencia cardíaca normal, rítmica, un tiroides palpable, no agrandado, algo irregular y firme, y el resto de la exploración es normal. Los exámenes de laboratorio previos tienen un hemograma, una bioquímica general normal y presenta una TSH de 12 con T4 libre normal. Con una particularidad en este paciente hicieron, al ver la TSH, el protocolo del laboratorio incluía hacer T4 libre y T3 libre también. La T3 libre estaba en el rango bajo, 2 picogramos por mililitro, cuando el rango normal está entre 2,4 y 4,2. La primera pregunta que cabe hacer, y voy pregunta a pregunta, y quiero que ustedes piensen cuál es la respuesta correcta, después veremos al final la respuesta correcta de cada una de las preguntas, que son 10 concretas. Primera pregunta, las alteraciones de las pruebas de función tiroidea se pueden interpretar como cambios fisiológicos de la función tiroidea propios de la edad avanzada, cambios del tratamiento con sertralina, cambios por el tratamiento con glucocorticoides, hipotiroidismo subclínico leve, hipotiroidismo subclínico grado 2 o hipotiroidismo subclínico moderado e hipotiroidismo, la respuesta es hipotiroidismo manifiesto con TSH elevada y T3 libre baja. Piensen en la respuesta y ahora vamos a ver el por qué. En el hipotiroidismo en la edad avanzada hay un desplazamiento a la derecha de los valores de TSH, de manera que en la octava década de la vida son normales valores de hasta 8 milunidades por litro. Ahí ven perfectamente la curva, lo consideramos normal, entonces, por lo tanto, en el percentil 97,5, prácticamente hasta 8. Chicos, de la T3 y la T4 en la edad avanzada, no hay cambios fisiológicos ni transversal ni longitudinalmente en los valores de T3 y T4. Hay una ligera disminución de valores que coinciden con un aumento ligero de la TSH, concretamente del 13%. Sabiendo esto, debemos saber también que la T4 diaria del tiroides aproximadamente son 100 microgramos diario, pero que la transformación de T4 en T3 periférica fundamentalmente se hace en el hígado y en el riñón, está influenciada de manera poderosa por las enfermedades extratiroideas, que son mucho más frecuentes, todas las comorbilidades. Además de eso, influyen fármacos como la amiodarona, los contrastes yodados, Por cierto, que los glucocorticoides disminuyen la TSH. Muchas enfermedades también que producen alteración sistémica, infecciones, disminuyen la TSH a base de aumentar la acción de las citoquinas sobre el hipotálamo e hipófisis. Fundamentalmente el hipotálamo. Las citoquinas inhiben la producción de TRH y TSH. En consecuencia hay un aumento de la RT3, pero que se transforma menos al mismo tiempo por la 5' desyodación en T2. Bien, decir que la insuficiencia tiroidea o el hipotiroidismo subclínico, en este caso estamos hablando de hipotiroidismo subclínico, efectivamente, con TSH por encima de 4, 4,5 y T4 libre normal.
El grado 1 es el hipotiroidismo subclínico leve, que va hasta 10.000 unidades litro, y a partir de 10.000 unidades litro hablamos de hipotiroidismo moderado o grave. Y esto tiene consecuencias desde el punto de vista terapéutico. Por lo tanto, la primera respuesta sería: ¿cambios fisiológicos propios de la edad? Sin lugar a dudas, no. ¿Cambios por tratamiento con sertralina? No. La sertralina produce un aumento en los requerimientos de hormona tiroidea. ¿Cambios por el tratamiento con glucocorticoides? Ya hemos dicho que no. ¿Hipotiroidismo subclínico grado 1 leve? No. Es un hipotiroidismo subclínico grado 2 o moderado. ¿Hipotiroidismo manifiesto con TSH elevada y T3 libre baja? Bueno, la T3 libre está baja en este paciente porque tiene problemas sistémicos en primer lugar. Está en tratamiento con glucocorticoides que impide la transformación de T4 en T3 y además de eso la propia edad disminuye la transformación de T4 en T3. Por lo tanto, el hecho de que tenga una TSH alta por encima de 10 y una T3 libre baja no implica que tenga un hipotiroidismo manifiesto, ni mucho menos. Segunda pregunta. El siguiente paso a seguir en el manejo de este paciente: suprimir la sertralina. Repetir TSH y T4 libre en 2 meses porque la TSH se normaliza en el 40-50% de los casos. Si la TSH es mayor de 10, en este tipo de insuficiencia tiroidea grado 2. Repetir TSH y T4 libre en 2 o 3 meses y determinar anticuerpo anti-TPO y antitiroglobulina. Y por último, instaurar tratamiento sustitutivo con LT4 sin más, directamente. La normalización de TSH en años es diferente. Que en mayores de 65 años se normaliza en el 26% de los pacientes mayores de 65 años que tienen insuficiencia tiroidea grado 1. ¿Oye bien? En todo momento es que... Vale. Pero solamente se normaliza en el 7% de los pacientes con grado 2. Aproximadamente representa el 10% de los pacientes, mientras que el anterior representa el 90%. El 48% de los pacientes, en este caso, tienen anticuerpos negativos cuando la normalización se hace durante los 2 primeros años. Por lo tanto, la normalización más probable es cuando la TSH es menor de 10 y cuando los anticuerpos antitiroideos son negativos. Tenemos que considerar causas de hipotiroidismo transitorio. Y no olvidemos que la tiroiditis autoinmune tiene fases en las que hay o menos producción de hormona tiroidea. Una causa. En segundo lugar, la tiroiditis subaguda o la tiroiditis subaguda silente. Cualquiera de las dos tienen fases de hiper e hipotiroidismo. Recuperación del síndrome del paciente eutiroideo enfermo. Este paciente está enfermo, pero no tanto como para eso. En estos casos puede haber alteración también en 3 fases de las hormonas tiroideas y podríamos ver una recuperación con aumento de TSH. Las otras causas, tiroidectomía parcial, primeras semanas de tratamiento con amiodarona, el paciente no tuvo tratamiento con amiodarona, supresión de con LT4, con tiroides normal, no es el caso, y tratamiento tras administración de radioyodo. Los 3 primeros meses puede haber un daño tiroideo y de hecho existe en muchos pacientes, no la mayoría, pero en muchos pacientes hay un daño tiroideo reversible que revierte con el paso del tiempo y a partir de los 6 meses entonces empieza a caer muy lentamente la función tiroidea. Una estrategia en estos casos puede ser cuando la TSH está sacado de una revisión de Bundy y de David Cooper, y cuando la TSH inicial es de 4,5 a 15, ellos recomiendan repetir la TSH y comprobar la T4 libre de 1 a 3 meses. Es una táctica y una estrategia bastante buena, yo creo que es útil. Cuando la TSH está por encima de 15, casi seguro va a tener un hipotiroidismo. Si no lo tiene en ese momento, manifiesto, y si no lo va a tener pronto.
En ese caso se debe repetir la T4 libre y la TSH 1 o 2 semanas después. Considerar que de 4,5 a 10 con anticuerpos anti-TPO positivos, la progresión a hipotiroidismo viene a ser de 2 a 4% por año. La respuesta, por lo tanto, suprimir la insulina, no es el caso, repetir la TSH y T4 libre en 2 meses, porque la TSH se normaliza en el 40-50% de estos casos, no es el caso, es una insuficiencia tiroidea severa en la que el hipotiroidismo subclínico, en la que solamente el 7% se normaliza espontáneamente. Determinar la T3 reversa, pues en principio no nos va a decir nada porque la T3 es biológicamente inactiva. Repetir la T3 a los 2 o 3 meses y determinar los anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina. Esa es la respuesta correcta y otra posibilidad sería instaurar el tratamiento sustitutivo con LT4 sin realizar más pruebas. Sin lugar a dudas, la respuesta correcta es la D. Pregunta 3. La causa más frecuente de esta alteración de la función tiroidea en el grupo de edad del paciente es cirugía tiroidea, tratamiento con radioyodo, administración de fármacos como amiodarona, contrastes yodados, inhibidores de tirosinquinasa, inhibidores de puntos del control inmunitario, el litio en los pacientes con trastorno bipolar y por último el síndrome del paciente eutiroideo enfermo, que no es el caso del paciente. Bien, aquí tenéis, por una parte tienen ustedes un tiroides con fibrosis importante, tanto del lóbulo tiroideo derecho como izquierdo, tiroides. Esta es la causa más frecuente por autoinmunidad en los pacientes con hipotiroidismo en la edad avanzada. Tienen ahí en la imagen que no puedo señalar, no tengo puntero para enseñar, pero ven pelotones de células epiteliales tiroideas oncocíticas. Ven, hay 2 grupos, están señaladas con la flecha amarilla. Hay 3 grupos, están perfectamente señaladas. El resto son linfocitos y hay un trasfondo de hematíes, de una punción que ha sido hemática en cierta medida. Por lo tanto, la autoinmunidad contra el tiroides es la causa más frecuente de hipotiroidismo clínico o subclínico en estos pacientes de edad avanzada. Aquí les pido que seleccionen mentalmente la respuesta que no es cierta al resultado de los anticuerpos antitiroideos. La mayoría de los pacientes con una concentración SH del nuestro tienen los anticuerpos positivos. Son positivos. No se oye. Esto está fallando. Bien, decía que son positivos. Vale. Son positivos en el 10-11% de la población general con buen estado de salud. La positividad es más frecuente en las mujeres y aumenta con la edad. La positividad es menos frecuente en personas centenarias. La presencia de anticuerpos anti-TPO positivos aumenta la aparición de hipotiroidismo clínico de 2 a 4% por año. Aquí me he saltado una diapositiva. A ver. Vale. Bueno, esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre en pacientes centenarios que tienen una menor prevalencia de anticuerpos antitiroideos positivos. La T3 libre y la TSH en pacientes centenarios o muy mayores están ambas disminuidas. El significado de esto no se conoce,
cuál es. Probablemente es un mecanismo de autorregulación de la función tiroidea, pero no está claro el motivo. Por lo tanto, la posibilidad es más prevalente en las personas centenarias. Esta es la respuesta correcta. Pregunta 5. ¿Trataría este paciente con LT4? Sí, sin repetir TSH ni realizar pruebas diagnósticas. Sí, tras confirmar que la TSH es superior a 9,9 milunidades litro. Sí, en caso de anticuerpos antitiroideos anti-TPO positivos y TSH mayor de 8. Y no porque la TSH está dentro del rango de normalidad para la edad. O no porque la T4 libre es normal. Bueno, pues ahí tienen un protocolo. Hay bastantes protocolos, pero este es bastante adecuado. En los mayores de 65 años, de 4,5 a 6,9 de TSH, la LT4 no está recomendada. En los pacientes... En los pacientes con TSH entre 7 a 9,9, la mayor parte de las veces no se trata, pero hay algunos estudios que demuestran que se debe evaluar terapia porque algunos de estos pacientes aumentan el riesgo de mortalidad coronaria. Y por último, en aquellos que tienen TSH mayor de 10, se debe tratar. Y se debe tratar porque reducen el riesgo de progresión a hipotiroidismo manifiesto, porque en este caso además tenía anticuerpos positivos y eso va a aumentar el riesgo de hipotiroidismo manifiesto, porque además cursan con más prevalencia de insuficiencia cardíaca, los accidentes coronarios son más frecuentes y la mortalidad cardiovascular y quizás la mortalidad total aumenta. En general, una T4 de rutina, la administración de T4, de LT4, aquí hay una confusión, sí, de LT4 de rutina mayores de 65 años, con hipotiroidismo subclínico y TSH de 10, normalmente se admite un tratamiento individualizado, ¿Se admite el tratamiento individualizado? Sí. La TSH está ligeramente elevada, con anticuerpos antitiroideos positivos, existen síntomas de hipotiroidismo, presencia de bocio o nódulos. Si la TSH es de 7 a 9,9, tras haberse observado mayor riesgo de mortalidad coronaria y accidente cerebrovascular. Ya hemos hablado de ello. Quinta pregunta. Por lo tanto, la respuesta es la B. Trataría a este paciente con LT4, con tiroxina, si tras confirmar que la TSH es superior a 9,9. Y hay otra respuesta válida, que es si en este caso, los anticuerpos son positivos con una TSH mayor de 8, que es el límite de la TSH donde empieza a ser patológica en mayores de 65 años. Evolución. A los 2 meses y medio se determinaron la TSH, que era de 16, la T4 libre continuaba siendo normal, la T3 libre continuaba siendo ligeramente baja, los anticuerpos antitiroideos, los anti-TPO eran positivos y los antitiroglobulina también. Las concentraciones séricas de vitamina B12, folato y hierro y ferritina eran normales, la vitamina D estaba ligeramente baja, 20 nanogramos por mililitro, los anticuerpos antitransglutaminasa fueron negativos, es decir, no parece que había una constelación de autoinmunidad tiroidea, y los anticuerpos gastrointestinales se determinaron antifactor intrínseco, que fueron negativos, y tenía anticélulas parietales gástricas positivas a títulos medios. Se instauró tratamiento con LT4 en comprimidos. Seleccione cuál de los siguientes no está demostrado
que incremente su riesgo al no tratar con LT4 en el paciente de nuestro caso. Demencia o deterioro cognitivo, episodio de insuficiencia cardíaca, acontecimientos coronarios, mortalidad cardiovascular y progresión a hipotiroidismo manifiesto. Piensen en la respuesta, prácticamente ya lo hemos dicho. En realidad, aquí la respuesta es obvia. El deterioro cognitivo no está relacionado con los niveles de TSH ni con el tratamiento con LT4 en el hipotiroidismo subclínico, sí en el hipotiroidismo manifiesto. Pasamos a la siguiente. Bien. Hipotiroidismo subclínico en edad avanzada, tratar con el LT4 o no tratar, mortalidad total. La mortalidad total va aumentando según van aumentando los valores de TSH, a pesar de que la TSH normal va hasta 8 miliunidades litro. Esto se debe a diferentes acciones o falta de acción sobre el endotelio vascular, y ahí tienen unas cuantas. La mortalidad parece incrementarse en los casos de insuficiencia cardíaca. El engrosamiento de la íntima media de la carótida es uno de los hechos que suceden, un aumento de la grasa pericárdica, un aumento de la tensión arterial, de las resistencias periféricas y, por último, un incremento de la turbulencia cardíaca, que es una reacción valorrefléxica en respuesta a los latidos cardíacos prematuros que suceden en algunos de estos pacientes. Pregunta 6, y entramos ya en el tratamiento. ¿Cuál de los siguientes no está demostrado que incremente su riesgo? Bueno, ya hemos hablado de ello. Pregunta 7. ¿Qué estudio controlado aleatorizado y de largo plazo ha demostrado que el beneficio cardiovascular al tratar con LT4 a los pacientes con las características del nuestro? Es decir, el tratamiento con LT4 ha demostrado ser útil y evitar complicaciones en estos pacientes con edad avanzada y TSH elevada y T4 libre normal. Respuestas posibles: no se ha publicado ningún estudio demostrativo con las características citadas. Estudio Colorado, estudio Trust, estudio de envejecimiento longitudinal Baltimore y estudio cardiovascular Health All Stars. Pues bien, esta es la respuesta. Realmente no existen estudios randomizados de larga duración con poder estadístico suficiente que demuestren los beneficios del tratamiento con LT4 sobre el desarrollo que impida el desarrollo de enfermedades coronarias o su mortalidad, que impida incidencia de acontecimientos cardiovasculares, que impida episodios de insuficiencia cardíaca. Y, por último, no está demostrado o no hay ensayos clínicos que demuestren que la terapia con LT4 influye en el tratamiento con demencia en pacientes con hipotiroidismo subclínico de grado 2, ni que influya en las fracturas óseas. Por lo tanto, esta es la respuesta. No se ha demostrado ningún estudio demostrativo con las características citadas. Pregunta 8. ¿Qué dosis de inicio es la más adecuada en este paciente? 100 microgramos al día de inicio, 88 microgramos al día, 75 microgramos al día, 50 y por último 12,5 o 25. Dosis de inicio en la edad avanzada. No debemos superar los 12,5 o 25 miligramos por día. El aparato cardiovascular es extremadamente sensible, especialmente si nos pasamos de dosis. Aumenta, como saben todos ustedes, la incidencia de fibrilación auricular.
También aumenta la incidencia de sintomatología coronaria en pacientes que previamente ya tienen arteriosclerosis coronaria. Debemos ascender la dosis muy lentamente. Debemos ascender la dosis muy lentamente cada 2-4 semanas. Estos pacientes, aunque tengan un hipotiroidismo manifiesto, realmente llevan mucho tiempo con hipotiroidismo. No hay que tener ninguna prisa, porque al aumentar la dosis rápidamente significa aumentar el consumo de oxígeno a nivel miocárdico. Es sabido por todos, hay que ir lentamente, subiendo la dosis cada 2-4 semanas, 12,5, si el paciente está en muy buen estado. Pueden arriesgarse a aumentar 25 microgramos cada 2 semanas, por ejemplo. Bien, repetir cada 6 semanas. Son 6 semanas lo que tarda en establecerse la dosis de una subida de tiroxina. La TSH no se debe mantener por debajo de 4 para evitar precisamente lo más importante en estos pacientes, no pasarse de dosis. Es mucho mejor que tengan una TSH un poco más alta, por debajo de 8, que sobredosificarlos y tener problemas miocárdicos y problemas coronarios. Si la T4 libre es normal, no se debe retrasar cirugía, a pesar de que la TSH incluso sea superior a 8. No hay ningún motivo. Por lo tanto, en este paciente la dosis de inicio adecuada es 12,5-25. Dosis de mantenimiento del LT4 a largo plazo de un paciente de esta edad que no tenga alteraciones en la absorción ni los fármacos que aumenten los requerimientos de LT4. Suelen estar en 1,6 microgramos por kilo y día, 2,1 microgramos por kilo y día, 0,7 microgramos por kilo y día, 40 a 50% menos que en el adulto joven y por último 20% menos que en el adulto joven. De acuerdo con las guías de práctica clínica, no hay estudios de referencia de dosificación de hormona tiroidea en la edad avanzada. Hay que utilizar el juicio clínico con las bases que hemos dicho con anterioridad. En general, el paciente de edad avanzada necesita un 20-25% menos de dosis, por 2 motivos. En primer lugar, porque se enlentece la vida media de la LT4. En segundo lugar, porque las necesidades de LT4 están en relación con la masa muscular. Por lo tanto, esos son los 2 motivos que hacen que estos pacientes necesiten menos dosis de hormona tiroidea. Ni que decir tiene que el hipotiroidismo clínico o manifiesto se trata siempre. De lo contrario, hay bastantes estudios que demuestran que aumenta la mortalidad total de origen, sobre todo por medio del origen es cardiovascular. Dosis de Vale, ya lo hemos dicho. Vale. Un momento. Vale. Bueno, esta es la curva que quería enseñar, el hipotiroidismo manifiesto. Por supuesto, se trata siempre, de lo contrario, va a aumentar la mortalidad. La dosis de inicio en la edad avanzada, ya hemos dicho cuál es. La dosis de mantenimiento no suele superar los 1,2 microgramos por kilo de peso y día, aproximadamente 20 a 40 microgramos al día menos que en el joven, 20% menos. Se debe tomar en ayunas, sin fibra ni fármacos que alteren su absorción, al menos 2-4 horas antes
especialmente, lo sabemos todos, el hierro, el calcio fundamentalmente, y disminuyen la absorción también los inhibidores de bomba de protones. Si se cambia de marca, hay que ajustar de nuevo la dosis entre la sexta y la octava semana. Y por último, es preferible utilizar la misma dosis durante todos los días, aunque muchas veces todos, con el fin de simplificar y que el paciente gaste el fármaco que tiene y la dosis del fármaco que tiene, pues bueno, hacemos modificaciones un poquito más a la ligui, que dijéramos. Y con esto hemos terminado la charla y bueno, pues después podemos responder a todo lo que ustedes quieran.